Hola, queridos. Acérquense, siéntense y tomen su café. Hoy les traigo una historia que reconforta el alma, que nos recuerda que la fe hay. La fe es un hilo de oro que se teje en los lugares más inesperados. Es una historia sobre lo que hacemos cuando solo nos queda el recuerdo y una oración. Hablemos de Lía. Lía era una buena mujer, de esas que encuentras en tu barrio, que te da los buenos días con la mirada, incluso cuando tiene el corazón nublado. Pero los días de Lía eran más que nublados, estaban en medio de una tormenta. La casa donde vivía, hijos míos, no era solo de ladrillo y cemento, era el hogar de su infancia, el hogar de su querida abuela, doña Clarice, que ya descansaba en el Señor. Cada rincón de esa casa olía, el olor a torta de maíz los martes por la tarde, el aroma a lavanda en sábanas bien planchadas, el olor a polvo y sol que se filtraba por la rendija de la ventana de la sala. Era un santuario de recuerdos, pero los recuerdos, por desgracia, no pagan las facturas que se acumulan. Lía había perdido su trabajo, sus ahorros se habían esfumado como un arroyo en una sequía, y ahora los sobres rojos llegaban sin contemplaciones, amontonándose sobre la mesa de la cocina. El banco, la hipoteca, palabras frías y duras que ignoraban el olor a pastel de maíz. La última carta fue un puñetazo en el estómago, la advertencia final. La casa, el último trozo vivo de su abuela, sería tomada. Lía sintió un escalofrío que no provenía del tiempo. Era el escalofrío de la impotencia. ¿Dónde estaba Dios entre tantos números, tantas exigencias? Se sentía pequeña, como una hormiga intentando detener un tren. En las noches largas, el silencio en la casa era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del antiguo reloj de la sala, un reloj que parecía burlarse de ella contando los segundos. Rezó, sí, pero sus oraciones parecían rebotar en el techo y regresar cargadas de duda. Una de esas tardes grises, buscando algo, cualquier atisbo de consuelo, abrió el viejo baúl de doña Clarice y allí estaba, la Biblia. Ah, no era una Biblia cualquiera. Fue la compañera de su abuela durante décadas. La cubierta de cuero estaba desgastada, suave por el tacto de manos fieles. Los bordes de las páginas, antaño dorados, estaban descoloridos. Al abrirlo, ese aroma único flotó en el aire, el aroma del papel viejo, del tiempo y de la promesa. Lía apretó el libro contra su pecho. No buscaba una respuesta mágica, no buscaba dinero, buscaba consuelo, un abrazo de su abuela, una señal de que Dios aún la recordaba. Empezó a leer, las lágrimas humedeciendo los salmos, buscando un alivio que parecía imposible de encontrar. Leyó para consolarse, pero el consuelo no llegaba. El problema era demasiado grande, demasiado real, y la fecha límite llamaba a la puerta. ¿Cómo podría un libro viejo salvar una casa moderna de una deuda tan cruel? Ah, la travesía del desierto. ¿Quién no ha pasado por una, verdad? El desierto de Lía era esa casa silenciosa, llena de muebles que parecían fantasmas de tiempos más felices. Los días posteriores a esa última advertencia fueron los más largos de su vida. Amaneció, pero no trajo luz al interior. Sonó el teléfono y su corazón se aceleró. ¿Era el banco? ¿Otra factura? Dejó de contestar. El mundo exterior parecía veloz, ruidoso e indiferente a su dolor. Se aferró a esa Biblia como un náufrago a un trozo de madera. Pero vean, hijos míos, la fe en el desierto no es un cohete, es una pequeña brasa que avivamos con el poco aliento que nos queda, solo para que no se apague. Lea leyó los salmos de David, leyó sobre la paciencia de Job, leyó sobre el maná en el desierto, pero su estómago rugía de ansiedad. El maná no cayó en su cocina. Duda. Ah, la duda es una visitante cruel. Le susurró a Lía en mitad de la noche. Dios te ha abandonado.
Tu fe es débil. Tu abuela tenía fe, pero tú no eres como ella. Lo vas a perder todo. Miró el retrato de doña Clarice en la estantería con una sonrisa serena y sintió vergüenza. Vergüenza por no haber protegido su legado. Vergüenza por su fe vacilante. Intentó rezar, pero las palabras le salieron secas. Señor, ayúdame. Señor, por favor. Eran oraciones de pura desesperación, carentes de la belleza de la confianza. Pasó los dedos sobre las notas de su abuela en los márgenes de la Biblia. Una caligrafía hermosa y firme. Versículos subrayados. Pequeños amén y gloria a Dios. Escritos con tinta. Doña Clarice parecía haber encontrado respuestas en esas páginas, respuestas que Lía ahora no podía ver. La Biblia pesaba en su regazo, cargada de historia, cargada de una fe a la que no podía acceder. La casa parecía encogerse a su alrededor. Quedaban 48 horas. El tic-tac del reloj continuaba. Tic-tac. El sonido de su derrota inminente. Cerró los ojos, agotada de luchar, agotada de esperar un milagro que claramente no llegaría. Ese libro era solo papel y tinta. Era el fin del camino. Pero Dios, mi gente, tiene una forma curiosa de obrar. No usa trompetas cuando basta con un susurro. Era la última noche. A la mañana siguiente llegarían los hombres del banco. Lía no había dormido. El café amargo era su única compañía. Estaba sentada en la vieja mecedora de su abuela, con la Biblia abierta en el regazo como un escudo inútil. Ya no leía, simplemente existía. Derrotada, decidió leer un último pasaje, uno de los favoritos de doña Clarice, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Su voz era un susurro ronco en el silencio de la madrugada. Las lágrimas volvieron a caer. Pasó la mano por la página, sintiendo la textura del papel antiguo, y entonces algo sucedió. Al pasar la página del Salmo, algo pequeño, seco y delicado salió flotando del interior del libro y aterrizó suavemente en su regazo. No era dinero, no era una carta. Era una flor, una pequeña flor prensada, seca por el tiempo, una margarita amarillenta, perfectamente preservada entre las palabras de protección divina. Lía dejó de llorar, parpadeó confundida, recogió la diminuta flor con las yemas de los dedos. Era tan frágil que parecía que se iba a convertir en polvo. Recordó, a su abuela le encantaba prensar flores. Tenía un libro solo para eso. Pero, ¿por qué esta flor? Justo aquí en el Salmo 91, olió la flor. No tenía aroma, solo olía a Biblia, a papel viejo. Eso no resolvió nada. La deuda seguía ahí, el banco vendría, pero fue el primer rayo de luz en aquellos días oscuros. Fue lo primero que rompió el ritmo de la desesperación. Un pequeño misterio, una nimiedad, una flor seca. Lía miró de la flor a la página. ¿Por qué allí? ¿Por qué esa flor en concreto que ni siquiera recordaba haber visto? Sintió que aún no era esperanza. Era curiosidad. Una pregunta surgió en su mente, la primera pregunta que no tenía que ver con la deuda. Abuela, ¿qué me estabas contando? Y ella no lo sabía, pero esa florecita era la primera pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Mira cómo se teje el hilo de la providencia. Lea se quedó allí, mirando fijamente esa pequeña flor seca en la palma de su mano. Su misterio la hizo ver la Biblia de otra manera, ya no como un libro genérico de consuelo, sino como un mapa que no podía leer. Pasó a la página donde había caído la flor, Salmo 91. Pasó los dedos con cuidado sobre la página, como si esperara encontrar algo más. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No era toda la página, era el borde. La página del Salmo 91
Estaba un poco suelta, no rota, sino suelta en la costura, cerca del lomo. Algo diminuto, algo que nadie notaría a menos que estuvieran mirando. El corazón de Lía, que llevaba días pesado y lento, dio un pequeño vuelco. Sintió un escalofrío, la página suelta. Con un dedo tembloroso, apartó suavemente la página, creando un pequeño espacio entre la hoja y la costura central del libro. Abrió los ojos de par en par. Dentro, oculto en el lomo, pegado a la contraportada, había algo que no era papel de Biblia. Era un trozo de papel diferente, doblado una y otra vez, hasta alcanzar el tamaño de una estampilla. Estaba amarillento, casi marrón. Esto no era casualidad. La flor no era casualidad. La página suelta no era casualidad. Con el cuidado que tendría al tocar algo sagrado, usó la uña para despegar el trozo de papel. Estaba pegado con pegamento antiguo y seco. Lo sacó. Era un pequeño rectángulo de papel de cuaderno. Frágil. Lo desdobló. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Había una letra allí, la letra de Doña Clarice, y no era un verso, eran solo unas palabras, una instrucción, un acertijo. Milea, si llega la tormenta y encuentras la flor de la guarda, Salmo 91, recuerda nuestro secreto, donde la raíz es más fuerte que el hacha, bajo el lugar de descanso de la higuera. Lía lo leyó una vez, 2 veces. Flor guardiana, Salmo 91, raíz más fuerte que el hacha. Reposo de la higuera. Corrió hacia la ventana de la cocina, que daba al patio trasero. La higuera centenaria en la esquina del terreno, donde su abuela había colocado un pequeño banco de piedra, al que llamaba el reposo. Ese era el reposo de la higuera. ¿Qué había allí? ¿Qué significaba raíz más fuerte que el hacha? El sol comenzaba a salir. El día final había llegado, pero ahora ya no era el día de la derrota, era el día de la respuesta. Y ahora, mi gente, el corazón. Lía no se cambió de ropa. Descalza, con la Biblia en una mano y la nota arrugada en la otra, corrió al patio. El aire de la mañana era fresco. El rocío le mojaba los pies, pero no lo sentía. Solo veía la higuera, el descanso de la higuera. Era un sencillo banco de piedra que había estado allí desde que tenía memoria, cerca de las gruesas raíces que sobresalían de la tierra. Raíces más fuertes que el hacha. Miró el banco, miró las raíces. ¿Qué significaba eso? Se arrodilló en la tierra húmeda. El banco se sentía sólido, inmóvil. Empujó, nada, lo golpeó. Piedra pura. Las lágrimas de frustración volvieron a brotar. No, señor, no juegues conmigo, ahora no. Volvió a mirar la nota. Debajo del asiento, debajo. Empezó a cavar con las manos desnudas. La tierra fría se le clavaba bajo las uñas. Cavó junto al asiento delante de él. Nada. Entonces miró el asiento de piedra. Tenía una grieta que siempre había estado ahí, pero un momento. Apartó el asiento de piedra a un lado y se movió. No era una sola pieza. El asiento era una tapa. Con una vida de adrenalina, Lía tiró. La piedra crujió y se deslizó a un lado, revelando un agujero oscuro, un compartimento tapiado. Sintió que el corazón le iba a estallar. Dentro, envuelta en una vieja tela de saco y atada con una cuerda, había una pequeña caja de metal, de esas que se usan para guardar galletas. Estaba oxidada y húmeda. Le temblaban tanto las manos que apenas podía desatar el nudo de la cuerda. Rasgó la tela. Abrió la tapa metálica que emitió un fuerte crack que resonó en el silencio matutino, y dentro estaba la fortuna. Pero no era un cofre lleno de monedas de oro, era algo mucho más poderoso.
Arriba estaba la escritura original de la casa y grapado, un documento bancario sellado, firmado y fechado décadas atrás. Hipoteca pagada. La casa estaba pagada. La deuda que el banco cobraba era un error, un registro antiguo, un cargo indebido de un sistema que había perdido el rumbo. Doña Clarice lo había pagado todo, años antes de morir, y debajo de la escritura había más. Varios bonos de ahorro antiguos, libretas de un banco que ya no existía, pero que había sido comprado por otro. Eran sumas que, ajustadas, no solo saldarían las deudas de consumo de Leah, sino que le darían un nuevo comienzo, una suma que jamás imaginó que existía. Leah cayó de pie sobre la tierra mojada, con la caja en el regazo y los papeles en la mano. Rió y lloró al mismo tiempo, un sonido que parecía más bien un sollozo conmovedor. En ese momento salió el sol y los primeros rayos iluminaron el patio. En ese preciso instante oyó que llamaban a la puerta principal. Sobrios, fríos, eran ellos. Se levantó, se limpió la suciedad de las manos con la ropa, recogió la escritura apagada, recogió la Biblia de su abuela y caminó. No caminó como una perdedora, sino como una heredera. Abrió la puerta. Los hombres, de traje, con sus portapapeles, apenas la miraron. «Señora Leah, tenemos una orden de arresto para...» Simplemente levantó el papel, la escritura apagada. «Creo que te equivocas». El milagro no estaba solo en los papeles. El milagro estaba en la página suelta. La abuela Clarice, sabiendo que su nieta era olvidadiza, pero llena de fe, escondió la provisión y puso la llave donde Leah seguramente buscaría en momentos de dolor, en el escondite del Altísimo. La fortuna estaba escondida, esperando el momento preciso de necesidad, revelada por el consuelo de la palabra. ¡Qué historia! Siéntate aquí, cerca. Hablemos un poco de esto. A menudo somos como Leah. Acudimos a la palabra de Dios, acudimos a la oración buscando solo consuelo, alivio del dolor del momento. Y eso es bueno. Dios nos da consuelo. Pero la historia de Leah nos enseña algo más profundo. La provisión de Dios a menudo no está separada del consuelo. Es escondido dentro suyo. Leah leyó la Biblia en busca de consuelo y fue precisamente allí donde encontró la clave de su liberación. ¿Cuántas veces hemos orado por un milagro financiero, por sanidad, por una puerta abierta, y Dios ya nos ha dado la clave? Quizás la clave esté en esa palabra que te dio hace años. Quizás en ese consejo de un hermano que has guardado en tu corazón. Quizás en esa promesa de la Biblia que lees a diario, pero que aún no has visto como un mapa. La página suelta de Leah me hace pensar. Dios usa las cosas rotas, las cosas imperfectas, las pequeñas grietas para revelar sus planes más grandiosos. La fortuna de Leah no estaba en una caja fuerte ruidosa. Estaba silenciosa bajo un banco de piedra, oculta durante décadas, esperando el momento oportuno. ¿Y tú? ¿Cómo va tu travesía por el desierto? ¿Cuál es la deuda que te quita el sueño? ¿Has estado buscando a Dios solo por consuelo? ¿O estás prestando atención a las señales, a las flores secas que Él deja en tu regazo? Dios no te ha olvidado. La provisión está en camino, o quizás ya está ahí, escondida en un lugar que solo encontrarás cuando busques su presencia con todo tu corazón. Tengo muchas ganas de escuchar tu historia. ¿Alguna vez has tenido un momento así? Un momento en el que una página suelta, una coincidencia divina, una pequeña señal reveló algo que lo cambió todo. Deja un comentario a continuación. ¿Cuál fue la página suelta que Dios usó en tu vida? Transformemos este espacio en un gran balcón de fe, donde podamos fortalecernos unos a otros con nuestro testimonio. Si esta historia tocó tu corazón, si renovó tu esperanza,
Comparte este mensaje con más personas. Deja tu amén abajo. Dale me gusta a este video. Y si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras conversaciones. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia y tu fe, y que descubras todos los tesoros que Él tiene guardados para ti. Quédate en paz.